¿Qué esconde un hombre que lo ha tenido todo? ¿Qué se reserva un artista que ha vendido más de 180 millones de discos, ha cantado en 14 idiomas y ha sido sospechoso de amar a miles de mujeres? ¿Qué verdad silencia a alguien que sobrevivió a un accidente que le robó las piernas futbolísticas y, a cambio, le regaló voz de leyenda? Julio Iglesias cumple 81 años y, contra todo pronóstico, decide soltar las amarras, firma con Netflix, pronuncia el sí definitivo a una serie biográfica que él mismo guioniza y produce. No hay maquillaje ajeno, no hay biógrafos oportunistas, no hay periodistas husmeando entre las cortinas. Esta vez habla él, en primera persona, y ese simple gesto hace temblar las hemerotecas. Porque si Julio revela, medio siglo de rumores pueden derrumbarse como un castillo de naipes. ¿Qué va a contar que no sepamos? En Miami, los canales latinos desempolvan viejas actuaciones y repiten, como mantra, que el cantante siempre fue hermético con su vida privada. En Manila, donde Isabel Preisler es realeza absolutísima, los programas del corazón huelen sangre y especulan con que la exesposa podría tener cameo obligatorio. Y en el Caribe, en su finca dominicana, Julio mira el mar y se ríe. La ola mediática es tan previsible como las mareas. Para entender por qué este anuncio es dinamita, hay que remontarse a la noche en que el joven portero del Real Madrid B salió a celebrar la víspera de su 20º cumpleaños. Aquella carretera de Majadahonda no estaba destinada a la tragedia, pero el destino es escritor caprichoso y estampó el coche contra un muro sin pedir permiso. 6 segundos de impacto bastaron para fracturarle la espalda y cortarle el hilo de la vida que había hilvanado. Derecho por la mañana, entrenamientos por la tarde, ovaciones en los domingos de derbi. Despertó en un hospital de la calle Eloy Gonzalo, rodeado de tubos, con un pronóstico helado, paraplegia casi segura, bastón de por vida, adiós a los guantes y a las porterías. El hospital era un purgatorio de pasillos largos y ventanas que nunca se abrían. Julio aprendió a medir el tiempo por el ruido de los carritos de medicación y los pasos de los celadores. Entre ellos, uno llamado Eladio Madaleno, enfermero de mirada limpia, irrumpió en la habitación con un objeto inesperado, una guitarra barata, color miel, cuerdas ásperas que despellejaban los dedos. «Para que ejercites las manos», dijo, y dejó el instrumento sobre la sábana. Julio no sabía rasguear ni un acorde, pero la madera olía a libertad. Cada noche, mientras los demás pacientes se dormían, él deslizó los dedos entumecidos sobre las cuerdas y buscó sonidos que encajaran con los poemas que escribía en papel de enfermería. La guitarra se convirtió en fisioterapia del cuerpo y del alma. La morgue de sus sueños deportivos se transformó en sala de parto para canciones que aún no tenían nombre. Pasaron 18 meses hasta que volvió a caminar sin muletas. 18 inviernos y veranos comprimidos en un calendario de dolor, rabia y determinación suicida. El antiguo portero ya no existía. En su lugar emergía un trovador con cicatriz lumbar y un brillo nuevo en los ojos. Los médicos dijeron, milagro, y él respondió, balada. Se refugió en Peñíscola, el pueblo amurallado que lamé el Mediterráneo. Las noches allí son húmedas y salobres, ideales para la melancolía. Se subía a cualquier taburete disponible, afinaba aquella guitarra inaugural y dejaba que el eco de sus versos rebotara contra las piedras romanas. Nadie sabía que aquel chico delgado era hijo de un médico prestigioso ni que había vestido el escudo merengue. Solo sabían que su voz tenía la grieta justa para quebrarte el pecho. Con la confianza renovada, subió a un tren rumbo a Inglaterra. En el Airport Pub del condado de Kent se plantó frente a marineros borrachos y entonó versiones de Tom Jones con acento madrileño. Regresó a España con una maleta llena de partituras y la audacia de quien ha visto la muerte y le ha guiñado el ojo. Se apuntó al Festival de Benidorm con una canción escrita entre goteros, La vida sigue igual. Y ganó. El público, todavía sin saber la historia detrás, ovacionó aquella letra que proclama que, pase lo que pase, el show continúa. Los productores olieron negocio, las discográficas se disputaron su firma, los reporteros aprendieron a pronunciar Iglesias con acento global. De pronto, el chico que se levantaba a medianoche para orinar con ayuda de enfermeros estaba viajando a Las Vegas, a Buenos Aires, a Tokio. Cada ciudad sumaba una anécdota y, según los tabloides, una nueva conquista. Aquí entra la aritmética de la leyenda. Primero circularon chismes de 3.000 amantes, luego, algún cronista con sentido del absurdo elevó la cifra a 20.000. Julio se lo tomó con humor. Si fuera cierto, no tendría tiempo de cantar, respondió una vez, encogiéndose de hombros. Pero la etiqueta de seductor impenitente pegó tan fuerte como sus gorgoritos. Y un artista que vende romance no se atreve a contradecir a la fantasía, porque la fantasía factura. Él mismo lo dijo años después. No cuento números, respeto demasiado a las mujeres para convertirlas en estadística, pero tampoco voy puerta por puerta negando lo que la gente quiere creer. La frase se convirtió en escudo y espejo. Mientras la fama lo empujaba por aeropuertos y camerinos, ocurrió la llamada que cambiaría su estado civil. Una joven reportera hispano-filipina de la revista Hola, Isabel Preisler, se plantó ante él para hacerle 3 preguntas y terminó aceptando una invitación a un concierto de Juan Pardo. 7 meses después estaban casados, ella embarazada de María Isabel, la futura Chabeli.
Luego llegaron Julio José y Enrique Miguel, sí, el Enrique que llenaría estadios al filo del nuevo milenio. Pero el matrimonio, como una canción demasiado radiada, empezó a saturarse. Julio giraba 300 días al año, Isabel cambiaba pañales y decoraba titulares. Cuando ella llamó a la habitación del hotel y escuchó una voz femenina responder con acento argentino, supo que la melodía se había desafinado irreparablemente. Las portadas anunciaron separación, divorcio y anulación en menos de un año. Él buscó refugio en Miami, la ciudad donde el sol parece empaquetado en celofán dorado. Ella se quedó en España con los 3 niños y el aura de reina de corazones. Y mientras la prensa diseccionaba cada lágrima, Julio firmaba contratos millonarios, grababa duetos con Diana Ross, platinaba discos en Brasil y se dejaba querer por un público que jamás le preguntó por la custodia compartida. El seductor se volvió mito, el mito, empresario, el empresario, leyenda rentable. Y sin embargo, bajo el traje de lentejuelas late la misma cicatriz de aquel 22 de septiembre, un recordatorio de que todo pudo ser distinto. Ahora, 4 décadas después, el hombre que llenó la tierra de baladas dice que va a hablar. Dice que mostrará su cuaderno de letras tachadas, los cheques disueltos en champán, las noches de morfina y guitarra. Dice que enseñará los mensajes que demuestran que su memoria sigue intacta y que el bigote que luce en la reciente fotografía es más homenaje a su padre que disfraz para tapar arrugas. El mundo se pregunta si los episodios incluirán la batalla judicial del supuesto hijo Javier Santos, si aparecerá Miranda Rinsburger recitando sus votos tardíos, si Enrique se sentará frente a la cámara a confesar cuánto de bendición y cuánto de peso conlleva ser heredero del apellido. Todo eso vendrá. De momento, basta saber que el portero que no pudo volver a agacharse se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la música latina. Basta recordar que un enfermero anónimo cambió la historia al regalar una guitarra de 35 pesetas. Basta con escuchar la risa de Julio mientras firma su contrato con Netflix y dice, la verdad duele, pero también libera. Porque, si hay algo que el accidente le enseñó, es que el dolor puede transformarse en melodía universal. Y esta bioserie, insiste él, será su acorde final, la nota sostenida que resonará cuando las luces del escenario se apaguen y solo queden los recuerdos girando, brillantes, como un vinilo eterno sobre un tocadiscos de cristal. El coche todavía olía a gasolina cuando los bomberos abrieron la puerta retorcida. En el asiento del copiloto, un joven con chaqueta del Real Madrid temblaba sin darse cuenta de que ya había perdido la batalla más importante de su vida, la de seguir siendo portero. Respira, chaval, le gritó un agente, pero el aire que entraba en sus pulmones ya estaba contaminado por un destino que cambiaría la música para siempre. A la mañana siguiente, el parte médico fue cruel, fractura vertebral, riesgo de parálisis, probabilidad mínima de volver a caminar. Julio apenas parpadeó, en el fondo todavía escuchaba el rugido de la grada del Santiago Bernabéu, esa ovación que soñaba desde niño. Pero el sonido se desvaneció igual que se desvanecen los aplausos cuando se encienden las luces de una sala vacía. En su lugar apareció el zumbido interminable de la sala de rehabilitación, máquinas que chirrían, muletas que golpean el suelo, quejidos que se clavan en la conciencia. Cada mañana, una enfermera levantaba las persianas y dejaba entrar un sol insultante. Hoy toca seguir, le decía, como si la rutina de ejercicios fuera un trámite y no una sentencia. Al principio, Julio se rebeló. Se negaba a mirar la pelota de goma que el fisioterapeuta intentaba colocar en su mano. Cerraba los ojos y trataba de recordar el olor del césped recién regado, el sonido hueco del balón al golpear los guantes. Pero la memoria, cuando duele demasiado, termina vengándose. Empezaba a mezclar voces, confundir caras, desdibujar los bordes de sus propios recuerdos. Fue cuando la desesperación rozó el delirio que apareció Eladio Madaleno con aquella guitarra de saldo. Si no quieres la pelota, prueba con esto, bromeó, y la dejó en la mesita. El primer contacto fue casi violento, la madera le raspó la yema de los dedos y las cuerdas desafinaron con un chirrido cómico. Julio soltó un insulto en voz baja. Después, con paciencia de cirujano, ajustó la clavija superior y pulsó la sexta cuerda. El sonido era pobre, pero tenía algo que el silencio no le ofrecía, posibilidad. Esa misma noche, mientras el ala de traumatología dormía, se obligó a formar el acorde de do mayor. Le costó 2 minutos colocar el anular sin que le temblara. A la tercera rasgueada, apareció un enfermo de la habitación vecina, un anciano que arrastraba la vía intravenosa como si fuera un perro cansado. «No pares», pidió, y se sentó en la silla metálica. Julio no sabía ninguna canción entera, pero se inventó una progresión lenta, casi un rezo, y el anciano cerró los ojos satisfecho. En ese instante el hospital dejó de ser una cárcel y se convirtió en un auditorio clandestino. Descubrió que cada acorde nuevo funcionaba como 1 miligramo de morfina, le adormecía el dolor físico y le despierta el hambre de futuro. Empezó a escribir versos en la parte de atrás de los informes médicos. Uno de ellos decía, «La vida sigue igual aunque cambie mi piel». Sin saberlo, había nombrado la llave que abriría su carrera. Los doctores, incapaces de explicar la mejoría repentina, optaron por adjudicarlo a la actitud positiva del paciente. Lo que nunca supieron es que,
Cada vez que Julio lograba flexionar un centímetro más la rodilla, se prometía a sí mismo un verso nuevo. Cuando consiguió dar 5 pasos sin ayuda, se regaló un estribillo completo. Cuando por fin pudo valerse de un solo bastón, compuso la melodía que lo llevaría a Benidorm. Era su manera de ensartar dolor y recompensa en una misma cadena. Peñíscola llegó como un soplo de aire marino. Allí, las paredes del castillo templario escucharon sus primeras actuaciones improvisadas. Cantaba con la mirada fija en el horizonte, como si el mar pudiera devolverle los días de portería. Los turistas lo aplaudían, pero él estaba más pendiente de que los dedos obedecieran los arpegios que de los billetes que caían en la funda de la guitarra. Una noche, un empresario de Valencia le propuso grabar una maqueta. Julio respondió con una pregunta que todavía hoy resuena en los pasillos de la industria musical. ¿Cuánto tardamos? La urgencia era su combustible. Sabía que cada día ajeno a la música era un día robado a su nueva vocación. El tren a Inglaterra fue un salto de fe. Ramsgate le ofreció pensiones baratas y lluvias interminables. Cambridge, en cambio, le abrió la puerta del Airport Pub, ese local mal iluminado donde descubrió que el acento español podía seducir incluso a marineros que solo entendían love y good night. Las propinas eran escasas, pero el aplauso era genuino, y eso valía más que cualquier cheque. Una noche de sábado, Gwendoline se acercó con un gin tonic en la mano. You sing with your eyes, le dijo, y él tardó 3 segundos en traducirlo mentalmente. Cantas con los ojos. Aquella frase terminó convertida en título de single porque Julio entendió que el idioma no es un muro cuando el corazón late con la misma cadencia en cualquier lengua. Regresó a Madrid con las manos peladas por el frío británico y las ideas claras, presentarse al Festival de Benidorm. La vida sigue igual, era un manifiesto en clave pop, un testimonio que los productores describieron como demasiado personal, y que el jurado, contra pronóstico, premió con unanimidad. Aquella noche, la televisión en blanco y negro mostró a un joven trajeado, sin cicatriz visible, sosteniendo un trofeo que parecía de hojalata. Nadie supo que, detrás de la sonrisa impecable, la espalda todavía recordaba el crujido del impacto y las noches de morfina. Nadie supo que, mientras sonaban los violines de la orquesta, él temblaba por dentro al recordar la sentencia médica: no caminarás. El éxito se propagó como pólvora. Los programas de radio repetían el single cada 30 minutos y las discográficas se peleaban a la puerta de su piso en la calle O'Donnell. Pero el fichaje que cerró su destino llegó desde el otro lado del Atlántico. Un ejecutivo de CBS Latin lo escuchó en un hotel y firmó un contrato que incluía grabar en varios idiomas. De un día para otro, Julio se encontró memorizando fonemas en francés, italiano, portugués y hasta tagalo. Su acento era una mezcla imposible, pero funcionaba. Decía «je t'aime» en lugar de «je t'aime», y las francesas suspiraban igual. Descubrió que la imperfección lingüística podía ser un afrodisíaco poderoso. Con la misma velocidad con que subían sus canciones en las listas, comenzaron los rumores de amantes en cada puerto. Él no los alimentó, pero tampoco los negó. Entendió que la mitología vende discos, y el romanticismo exagerado multiplicaba las portadas. El número 3000 se impuso como leyenda urbana, y aunque sonara fantasioso, ninguna hemeroteca pudo desmentirlo porque cada desmentido era otra portada jugosa. Julio jugaba al despiste con la prensa, usaba camisas abiertas hasta el tercer botón y sonreía con un punto de picardía calculada. El Latin Lover había nacido, y su creador entendía que el personaje necesitaba gasolina constante. Mientras tanto, su padre, el doctor Iglesias Puga, observaba con orgullo y cierta preocupación. Veía en su hijo un huracán imparable, pero también reconocía la fragilidad que esconde todo hombre que ha tocado la tragedia tan de cerca. Una llamada telefónica desde Miami cambió la conversación familiar. La CBS quería un álbum completo en inglés para atacar el mercado norteamericano. Ese reto se convirtió en obsesión y en pasaporte definitivo. Pronto, los hoteles de Las Vegas reservaron suites a su nombre y los mejores estudios de grabación le abrieron las puertas. Cada manager de la costa oeste quería un pedazo de ese acento exótico que prometía llenar teatros. Pero el éxito, como el océano, trae mareas altas y corrientes traicioneras. Entre entrevista y entrevista, Julio conoció a una joven reportera llamada Isabel, de apellido Preisler. Ella vestía un traje de chaqueta que rompía la estética hippie de la época. Él la invitó a un concierto y ella, contra su costumbre, aceptó. 7 meses después estaban casados. La prensa habló de cuento de hadas, de príncipe latino y princesa mestiza. Lo que ignoraban era que, para entonces, Julio ya había firmado giras de año y medio sin descanso, un calendario que convertía la vida matrimonial en un reto casi imposible. Cuando Isabel cogió el teléfono de la habitación de hotel y escuchó voz femenina al otro lado, comprendió que el cuento podía tener final agridulce. Dicen que la fama es un reflector caprichoso, ilumina lo que conviene, arroja sombra sobre los defectos, y cuando menos lo esperas, te deja ciego. Julio descubrió ese deslumbramiento el día que Isabel Preisler, reportera novel con apellido de alta sociedad manileña, apareció en la rueda de prensa. Él venía de cantar 3 noches seguidas, llevaba la garganta áspera y la camisa todavía impregnada de colonia barata mezclada con humo de tabaco.
Ella irrumpió con un cuaderno, un par de preguntas inteligentes y una mirada que cortaba el aire mejor que cualquier bisturí. Él invitó, ella aceptó. 7 meses después, enero de 1971, los titulares del Mundo Rosa amanecieron con la fotografía de una boda de cuento. El altar, las flores blancas, el traje de novia que brillaba como una luna nueva. Y, en el centro, aquel seductor público que toda España aplaudía, prometiendo fidelidad mientras la prensa contaba los minutos para el siguiente rumor. La luna de miel fue corta porque la gira apretaba. Julio creía que podía conjugar verbos imposibles, vender millones, volar de continente en continente y criar una familia que crecía incluso más rápido que sus listas de éxitos. En septiembre nació María Isabel, a quien todo el mundo llamaría Chabeli. 2 años después llegó Julio José, y en mayo de 1975 aterrizó Enrique Miguel, un bebé con mirada pícara que terminaría heredando los focos. Los pasaportes infantiles acumulaban sellos mientras el cantante enlazaba conciertos en Caracas, Buenos Aires, Los Ángeles y Manila. El amor familiar se medía en telegramas y llamadas a cobro revertido. Isabel aprendió a hacer maletas con un ojo cerrado y a organizar cumpleaños con papá al teléfono, cantando las mañanitas desde un camerino de Nebraska. La prensa elevó el idilio a categoría de telenovela, pero detrás del celofán brillaban grietas. Cada portada de revista se obtenía a costa de noches en habitaciones de hotel donde el minibar sabía a soledad. Isabel marcaba el número privado de la suite, y a veces, respondía un silencio, otras, una voz femenina con acento imposible. Los managers aseguraban que todo era malentendido, que las llamadas cruzadas, que problemas de centralita. Pero las dudas se filtraban como agua en techo viejo y terminaban goteando sobre la almohada. Isabel rindió cuentas al espejo, una madre de 3 y un marido que desaparecía antes de que la bruma del jet lag se disipara. Julio, por su parte, justificaba la ausencia con aquello de la vida del artista, un argumento que suena poético hasta que alguien cuelga el teléfono con los ojos húmedos. Los rumores crecían a la velocidad del vinilo. Se habló de 3.000 aventuras románticas, cifra que él mismo consideró exagerada, aunque no tanto como para desmentirla con contundencia. Porque, en el fondo, la leyenda del Latin Lover se había convertido en un estribillo que vendía entradas. Las fans enardecidas tiraban rosas y llaves de hotel al escenario, los promotores alzaban las cejas y pensaban en taquilla. La mezcla de balada melosa y misterio carnal era un cóctel que la industria no estaba dispuesta a perder. Julio, consciente de esa ecuación macabra, sonreía con media boca y se escapaba por la puerta trasera para evitar preguntas incómodas. Cada fotografía tomada a la salida de una discoteca generaba columnas enteras en los periódicos de medio mundo. Y él, que ya entendía el negocio, se limitaba a encogerse de hombros y repetir que hablen. Con esa misma naturalidad abría un nuevo frente de conquista musical, el mercado anglo. El desafío era mayúsculo, cantar en inglés puro cuando su lengua materna vibraba a golpe de habanera. Se encerró en un estudio de Los Ángeles con un coach que le obligaba a pronunciar la R rígida como si mordiera un clavo. El resultado fue Begin de Begine, un clásico de Cole Porter que resucitó en las listas británicas gracias a un acento mediterráneo que convertía la canción en algo familiar y exótico al mismo tiempo. El single trepó hasta la cima, y Julio, entre incrédulo y satisfecho, entendió que la conquista global era posible. Luego vinieron duetos con Diana Ross y Willie Nelson, colaboraciones que demostraban que un madrileño podía colarse en la radio country de Texas sin pedir permiso. Todo era euforia profesional, sin embargo, el teléfono de Isabel cada vez sonaba menos. Las postales familiares empezaron a lucir forzadas, como fotografías de catálogo. Las sonrisas eran reales, pero había un leve temblor en las miradas. Isabel soportaba titulares venenosos que la pintaban como esposa sufrida. Julio replicaba con declaraciones de amor en ruedas de prensa, insistiendo en que su familia era lo primero. Sin embargo, lo primero, segundo y tercero seguía siendo la carretera. 300 días de avión, hoteles y camerinos. La ecuación se rompió definitivamente en 1979. Esa tarde gris de noviembre los abogados redactaron un comunicado escueto: separación amistosa, prioridades en los hijos, respeto mutuo. El divorcio se materializó un año después con la frialdad de las sentencias firmadas. Isabel se quedó en Madrid, él se mudó a una mansión en Miami, aquella ciudad que devora nostalgias con palmeras de plástico y playas de postal. En Florida las noches huelen a perfume caro y contratos millonarios. Julio compró una casa en Indian Creek, una isla privada donde los mansos venados se pasean por jardines regados con paciencia caribeña. Allí, acompañado por managers de la CBS y entrenadores vocales de acento tejano, planificó la siguiente década de su reinado. Cada disco debía superar al anterior, cada gira, batir récord de asistencia. Y en medio de esa agenda llegó la llamada de los Grammys latinos, la coronación definitiva. Subió al escenario a recoger la estatuilla dorada, agradeció con su inglés macarrónico y lanzó un guiño a cámara que desarmó a medio continente. Esa noche, al bajar del estrado, un productor veterano le susurró: «Eres el Sinatra español». La frase prendió como yesca en la prensa y a la mañana siguiente ya era apodo oficial.
Pero la gloria no acalla las voces internas que preguntan por la soledad. En diciembre de 1990, el azar apostó sus cartas en el aeropuerto de Yakarta. Julio esperaba la recogida de equipaje cuando una joven holandesa, Miranda Rinsburger, pasó a su lado con paso tímido. 25 años, secretaria y modelo ocasional, sonrisa discreta. Él la invitó a un concierto esa misma noche. Ella dudó, pero la curiosidad venció a la prudencia. Después del show, Julio subió la apuesta: ven conmigo a Kuala Lumpur, Singapur y Tokio. Miranda miró el cielo, contó aviones en la pista e hizo la maleta más atrevida de su vida. Esa decisión improvisada inauguró una relación que ya dura más de 3 décadas. Miami, otra vez, se convirtió en escenario de convivencia. Miranda se mudó a Indian Creek. Los hijos mayores recibieron a la madrastra con cortesía protocolaria. Nadie imaginaba que la holandesa de habla suave terminaría siendo el ancla del artista. Para Julio, Miranda era calma después del huracán. Con ella, las giras se organizaron mejor, las etapas de estudio se espaciaron y la mansión se llenó de risas infantiles nuevas. Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y finalmente Guillermo. 5 hijos que crecieron con una rutina diferente, colegios privados, idiomas múltiples y una fama heredada que el cantante intentó suavizar. Entretanto, el Latin Lover envejecía con elegancia, pero la leyenda de los 3000 romances ya era parte inseparable del personaje. Julio empezó a ironizar con los números: si han pasado de 3000 a 20000, pronto dirán que conquisté la luna. Ese sarcasmo funcionaba como cortafuegos contra preguntas incómodas. Porque, al fin, la melancolía convence tanto como el escándalo. Y él, maestro absoluto de las baladas, entendía que cada susurro morboso vendía un par de boletos más. La línea entre la vida y la escena se volvió tan fina que ni los amigos distinguían cuando hablaba el hombre y cuando el mito. Aquel divorcio con Preisler quedó como cicatriz elegante, una anécdota empaquetada en crónicas glam. Sin embargo, la sombra de aquella ruptura siguió latiendo en canciones como Me olvidé de vivir, que adquirieron otro significado para quienes conocían la historia. Isabel, ahora convertida en figura mediática con títulos nobiliarios de papel cuché, evitaba hablar mal del exmarido. Él, en reciprocidad, la citaba en entrevistas como una gran mujer y madre ejemplar. El público, hambriento de drama, tenía que conformarse con leer entre líneas. Cada paso, un acontecimiento; cada silencio, motivo de rumor. Y aún así, las madrugadas de hotel seguían recordándole el olor del hospital, la madera de aquella guitarra barata. De vez en cuando, pedía que le subieran una al cuarto, se sentaba en la terraza y dejaba que los dedos recordaran aquella progresión torpe de do mayor. La vida, pensaba, sigue igual pero nunca igual, muta, se disfraza, te pone a prueba. Y si algo aprendió en el instante en que el coche chocó contra el asfalto fue que ningún éxito, por estratosférico que sea, asegura la plenitud. Enrique, mientras tanto, crecía y escuchaba a su padre desde la puerta entreabierta del estudio. Un niño que heredaría las luces y las sombras de una dinastía musical, sin sospechar que algún día pelearía con su propio apellido. Julio observaba a ese chaval y presentía un relevo inevitable. Y tal vez por eso, cuando los rumores de un hijo no reconocido tocaron la puerta, sintió el temblor que ningún terremoto mediático le había provocado. Pero esa historia aún estaba en borrador. Por ahora, el foco seguía en la imagen del crooner impecable que, después de perder la portería, se convirtió en dueño absoluto del escenario mundial. Su voz acariciaba la nostalgia, y al mismo tiempo, recordaba que el dolor puede transformarse en un himno que el planeta entero tararea sin saber de qué herida nació. Allí, en aquella mansión de fachada blanca, Julio Iglesias instaló su cuartel general a principios de los años 80, cuando Miami era un cóctel de sol abrasador, ritmos latinos y dinero fácil que corría por los pasillos de los hoteles de lujo. La voz de Julio sonaba en cada emisora, sus discos se apilaban en los escaparates y su nombre aparecía en los titulares con la regularidad de un parte meteorológico. Mientras tanto, él vivía con el calendario reventado. Ensayo los lunes en Coconut Grove, vuelo los martes a Nueva York para el Tonight Show de Johnny Carson, firma de vinilos el miércoles en la tienda Tower Records donde la cola daba la vuelta a la manzana, jueves reunión maratónica con los ejecutivos de la CBS Latin discutiendo porcentajes de regalías, viernes concierto en el Caesars Palace de Las Vegas, sábado sesión de fotos con la mítica fotógrafa Annie Leibovitz y domingo misa corta en Coral Gables para apaciguar cualquier culpa antes de repetir la rueda. Para sostener semejante maratón contrató un ejército privado, entrenadores vocales que le hacían vocalizar con corchos entre los dientes, nutricionistas que le escondían el jamón serrano, fisioterapeutas que estiraban la cicatriz de la espalda con la paciencia de un monje zen y asistentes que lo despertaban con infusiones tibias y lo dormían con música de bosques lluviosos. El diario Miami Herald publicó que su facturación anual rondaba los $50 millones, pero los contables de su oficina sabían que la cifra real subía y bajaba como la espuma del champán. En Japón, la versión en japonés de Hey vendía como rosquillas. En Brasil, cada bolo se convertía en disco de platino antes de que la última nota se apagara. En Francia, una señora se tatuó su rostro en el hombro derecho y se coló en un camerino para mostrarle el arte.
Él se reía, autografiaba cualquier superficie y mantenía el traje impecable aunque sudara océanos bajo los focos. La popularidad extrema funciona como imán para lo insólito. Un jeque de Dubái fletó su avión privado 3 veces solo para convencerlo de cantar 1 hora durante su cumpleaños. Una baronesa alemana ofreció un Rolls-Royce color champán a cambio de que asistiera a la inauguración de su galería. Un productor argentino quiso pagarle en caballos pura sangre por una actuación en Córdoba. Julio aceptaba algunas propuestas y rechazaba otras, midiendo siempre el impacto en su imagen. El mito del Latin Lover necesitaba combustible, así que los managers filtraban historias a los tabloides de Londres, que si modelos escandinavas, que si herederas italianas, que si actrices mexicanas perdidas por sus huesos. Él nunca negaba con rotundidad, levantaba la ceja, soltaba media sonrisa y dejaba que la imaginación del público hiciera el resto. De pronto la realidad se volvió más dura que cualquier rumor de alcoba. El 1 de diciembre de 1981, su padre, el doctor Iglesias Puga, fue secuestrado en Madrid por un comando de la banda terrorista ETA. Julio estaba listo para salir al escenario del Madison Square Garden cuando recibió la noticia. El corazón le cayó al estómago, pero no canceló el show. Cantó 2 horas con la mente a 6.000 kilómetros, firmó un par de autógrafos de compromiso y se encerró en la suite para telefonear a ministros, abogados y viejos amigos influyentes. 29 días más tarde, la policía liberó al médico sin un rasguño. Julio voló a Barajas, abrazó a su padre y prometió no dejarlo solo. Esa misma noche, sin tiempo para procesar el trauma, despegó rumbo a Ciudad de México. Contrato firmado, estadio vendido, público esperando. El show, como siempre, no entendía de secuestros. La carretera continuó siendo su domicilio. Cada nueva gira incluía el ritual que la prensa bautizó como el castín de amantes. En todas las ciudades se formaba una fila de admiradoras a la salida del hotel. Algunas pedían una foto, otras susurraban promesas escritas en servilletas de bar, unas pocas se conformaban con un beso al aire. El road manager pasaba a Julio un papel con nombres de presentadoras locales, herederas aburridas y actrices principiantes invitadas al palco VIP. Él lo leía como quien repasa la carta de un restaurante de lujo. A veces elegía, a veces inventaba. Aquella danza alimentó titulares delirantes. Una condesa italiana se tatuó su firma en el tobillo. La hija de un senador brasileño se fugó a Buenos Aires persiguiendo su autocaravana. Una cantante griega amenazó con lanzarse al mar Egeo si él no la llamaba. Julio contestaba con un sin comentarios y un chiste sobre la energía del Mediterráneo. El mito engordaba. Pero la soledad siempre cobra peaje. Algunas noches, cuando el reloj marcaba las 3 y los aplausos se habían evaporado, él se hundía en el sofá de cuero de la suite y hojeaba un cuaderno de tapas negras. Allí anotaba frases sueltas: aplauso hueco, hotel que huele a químicos, amor de aeropuerto. Letras que más tarde se convertirían en baladas exitosas. Porque el público compra la melancolía empaquetada y no pregunta por la factura emocional. El dolor físico también pasaba factura, la cicatriz del accidente nunca dejó de escocer. Ensayaba en el Teatro Guzmán de Coral Gables cuando su cuerpo gritó basta, un espasmo lumbar le dobló como si le arrancaran la médula. Llamó a su fisio catalán de confianza, que voló en el primer avión. 6 horas de masaje profundo, ventosas y estiramientos dejaron claro que la máquina empezaba a desgastarse. Reduce la marcha, aconsejó el especialista. Julio sonrió con ironía. Reducir era un verbo que su oficina no conjugaba. Por aquel tiempo, Chabeli posaba en portadas vestida de seda, Julio Jr. grababa su primer demo y Enrique martilleaba la guitarra en silencio. Julio padre los miraba y sentía un nudo. Quería ser ejemplo sin aplastar, quería guiarlos sin cortar alas. La prensa, mientras tanto, olía el relevo generacional y empezaba a llamarlos la dinastía Iglesias. Cada paso de los hijos sumaba un flash más, cada silencio se convertía en rumor. Todo era dinero en circulación. Y entonces, diciembre de 1990, el azar jugó cartas nuevas. Aeropuerto de Yakarta, sala de llegadas. Julio esperaba su maleta cuando apareció una mujer de 25 años, nombre holandés y mirada azul verdoso, Miranda Rinsburger. Él la invitó a su concierto esa noche, y tras el show, lanzó la propuesta que cambiaría ambas vidas. Acompáñame mañana a Kuala Lumpur, después Singapur, luego Tokio. Ella dudó, pero aceptó. Lo que empezó como aventura acabó en relación estable. Miranda se mudó a Indian Creek, se ganó la simpatía de los 3 hijos mayores y en pocos meses se convirtió en el punto de calma dentro de la tormenta mediática. Con ella, Julio encontró cierta disciplina, giras planificadas, descansos obligatorios, ensayos más cortos y menús sin exceso de alcohol. El Latin Lover seguía vendiendo romance, pero por primera vez parecía dispuesto a guardarse algo de amor para sí mismo. Las temporadas en Miami alternaban con retiros en la finca Cuatro Lunas, en Marbella. Allí, detrás de portones de hierro y jardines de bugambillas, Julio caminaba descalzo al amanecer, escuchaba el mar y recordaba el ruido de aquella guitarra barata que le salvó la vida. A veces tiraba bolas de golf al horizonte, otras se sentaba con Enrique a comparar acordes.
El hijo menor le mostraba una canción en inglés con acento neutro. El padre asentía, corregía un par de notas y admitía que el chico llevaba dentro un fuego propio. La vida parecía haber encontrado equilibrio precario cuando un titular sacudió los kioscos de Valencia: demanda de paternidad contra Julio Iglesias. Un joven llamado Javier Santos aseguraba ser hijo biológico del cantante. Fotos comparativas de perfiles idénticos llenaron las revistas. Julio, acostumbrado a huracanes mediáticos, respondió con hermetismo. Pero en su círculo íntimo reconoció que el asunto le removía viejos fantasmas. La fama, al final, era un reflector que iluminaba alabanzas y también proyectaba sombras tan largas como la pista de aterrizaje de su avión privado. Justo cuando los abogados analizaban estrategias, llegaron noticias de un nuevo reconocimiento: el Grammy honorífico a la trayectoria latina. Volvió a los escenarios de Las Vegas con el traje blanco inmaculado, recibió la estatuilla, besó el micrófono y dijo con voz firme: «La música me salvó la vida, ahora quiero que salve cada una de sus noches». El público estalló en aplausos, las pantallas gigantes enfocaron sus ojos rasgados por las luces, y en un rincón del backstage, Miranda sonrió con discreción. La historia se escribía en tiempo real, la leyenda seguía afinando la guitarra. Porque, aunque los médicos le robaron el sueño de la portería, él se encargó de que el planeta entero aprendiera a cantar un estribillo eterno: la vida sigue igual, o quizás no tan igual, pero, mientras haya canciones, nunca pierde el compás. Julio pensó que ya lo había visto todo, que la fama no podía sorprenderlo más, hasta que Miranda llamó a la puerta de su camerino con una bandeja de fruta cortada. Fue un gesto simple, pero él llevaba tantas giras viviendo de bandejas idénticas que, por primera vez, se fijó en la persona y no en la fruta. Le preguntó por qué estaba allí. Ella contestó que le apetecía conocer al hombre detrás del mito. Pocas palabras, mirada limpia. Esa noche, cuando el avión privado despegó rumbo a Singapur, ella ocupaba el asiento contiguo con un libro de Paulo Coelho abierto por la mitad. Nadie del equipo se atrevió a preguntar nada. En el silencio perfumado de la cabina, Julio descubrió que el ruido del motor servía de cómplice perfecto para las confesiones que nunca había hecho. Habló de la espalda, de la guitarra barata, del miedo a quedarse sin voz. Miranda escuchó sin interrumpir, solo asentía de cuando en cuando como si puntuara la historia con comas invisibles. A los pocos meses ya vivía en Indian Creek, habitación propia, código de alarma en la palma de la mano. Los tres hijos mayores, Chabeli, Julio, José y Enrique, la recibieron con cortesía. Habían aprendido protocolo antes que matemáticas. Miranda respondió sin exigir privilegios, preparando desayunos con café dominicano y tostadas de pan moreno, consciente de que la normalidad puede ser el mejor regalo para una familia de focos. Poco a poco, su agenda se sincronizó con la de Julio. Ella revisaba billetes de avión, él practicaba escalas, ella llamaba a los profesores particulares, él elegía el repertorio del siguiente concierto, ella preguntaba por las facturas de la luz, él le pedía opinión sobre el color de una portada. A pesar de los rumores de cazafortunas que lanzaron algunos columnistas, la pareja funcionaba con una mezcla extraña de romanticismo y contabilidad. Él necesitaba a alguien que aterrizara sus excentricidades. Ella, un proyecto vital que fuera más grande que cualquier sesión de moda. El primer hijo en común llegó 6 años después, Miguel Alejandro, nacido en un hospital de Miami con vistas a la bahía. Julio esperó el alumbramiento tarareando en voz baja de niña a mujer, como si fuera un conjuro para asegurar la salud del pequeño. Cuando lo sostuvo en brazos, pensó que la paternidad tardía era un truco del destino para obligarlo a frenar. No frenó, pero se aprendió a decir no a ciertos compromisos. Descartó un festival en Seúl, pospuso una residencia en Las Vegas y aceptó que dormir 8 horas seguidas era un lujo mayor que cualquier suite de hotel. Rodrigo llegó 2 años más tarde, travieso desde la primera mirada. Luego nacieron las gemelas Victoria y Cristina, 2 espejos que llenaron la casa de risas estereofónicas. Por último, Guillermo, que apareció cuando Julio ya bordeaba los 60 y vivía convencido de que ningún acontecimiento podría superarlo todo lo anterior. La mansión de Indian Creek empezó a quedarse pequeña. Fue entonces cuando Miranda propuso mirar a España, tierra madre para él, novedad para ella. Encontraron una finca en Ojén, cerca de Marbella, 400 hectáreas de colinas y pinos piñoneros. La llamaron 4 lunas porque, según Julio, cada fase lunar representaba un capítulo de su vida: la luna nueva de los inicios, la creciente del éxito, la llena de la gloria y la menguante de la introspección. Compraron la propiedad por 12 millones de euros, contados con letra, y la transformaron en refugio familiar. 7 dormitorios, 8 baños, porches orientados al mar, 3 piscinas escalonadas, gimnasio con cinta de correr y bodega con botellas que ni el sumiller más erudito sabría pronunciar. El orgullo de la finca son 2 helipuertos que permiten aterrizar sin que los paparazzi detecten movimiento hasta que la puerta del hangar se cierra. La privacidad, en la ecuación Iglesias, vale tanto como el platino. Miranda diseñó la decoración junto a Óscar de la Renta, amigo personal que conoció en una gala en Nueva York. Querían elegancia sin ostentación, un reto cuando tu presupuesto parece infinito. Eligieron colores tierra, vigas de madera robusta y alfombras marroquíes que no gritan riqueza pero la susurran. En las paredes, fotos en blanco y negro, Julio con chaqueta de portero antes del accidente, Julio en el Festival de Benidorm, trofeo en mano,
Julio firmando vinilos en Tokio, Julio abrazado a sus 8 hijos en un retrato que ocupa media pared del salón principal. Los invitados que cruzan el umbral suelen quedarse mudos al ver la cronología gráfica de una vida que suena a leyenda. Allí celebraron la boda el 24 de agosto de 2010. Invitados contados con los dedos, los 5 hijos de la pareja, algunos miembros del personal y un sacerdote amigo de la familia. Julio lucía un traje azul noche sin corbata, Miranda, 2 vestidos de algodón y encaje blanco que Óscar cosió a mano. No hubo grandes discursos ni coreografía de vals, solo una tarta modesta, un beso largo y ella lanzando el ramo a las cocineras, que aplaudían a una distancia prudente. Cuando cayó la noche encendieron farolillos de papel y una orquesta de cuerda interpretó La vida sigue igual. Julio, emocionado, levantó su copa y brindó por el accidente que le había robado el fútbol, porque sin aquella desgracia, dijo, jamás habría aprendido a cantar ni amar con tanta intensidad. La rutina desde entonces se volvió binacional. Miranda vive la mayor parte del año en Indian Creek con los más pequeños. Julio pasa semanas largas en República Dominicana, donde compró un terreno frente a la playa a los alrededores de Punta Cana. Le gusta desayunar mango recién cortado y caminar descalzo sobre la arena para reforzar la musculatura de la espalda. Cada 2 semanas, el avión privado Falcón 2000 corta las nubes entre Miami y Santo Domingo. A bordo viajan él, su guitarra acústica de abeto alemán y un cuaderno Moleskine con renglones donde apunta ideas, títulos como Nostalgia sin prisa o Balada para la mujer cíclica. A Miranda no le preocupa la distancia, ha comprobado que el espacio físico alimenta la inspiración del marido y preserva la armonía de la familia. Cuando él regresa, la casa estalla en barullo, Rodrigo pide lecciones de piano, Victoria insiste en que su padre abra una cuenta en Instagram para mostrar la finca, Guillermo corre por los pasillos imitando batería imaginaria, y Julio se deja querer, convencido de que la felicidad es un equilibrio matemático entre presencia y ausencia. 4 lunas se llena cada verano. Los hijos mayores vuelan desde Estados Unidos y España con sus propias familias. El sonido de acentos mezclados crea una música nueva. Chabeli organiza barbacoas, Enrique trae maquetas inéditas y pide opinión al patriarca, Julio Junio recita chistes que aprendió en reality shows, Miguel discute sobre criptomonedas y Rodrigo practica trucos de magia con cartas españolas. Las gemelas se han desenganchado de la moda para estudiar fotografía y retratan todo, la piscina iluminada, los caballos en el picadero, en la sobremesa, Miranda se acerca y le susurra al oído, sin esa guitarra, nada de esto existiría. Él asiente, acaricia las cuerdas y siente que el círculo se cierra. Los medios, hambrientos de titulares, a veces especulan con crisis matrimoniales, hablan de distancia, citan fuentes anónimas. Miranda sonríe cuando lee esas notas y las guarda en una carpeta que titula Ficción. Por su parte, Julio utiliza las desmentidas como excusa para subir a redes sociales una fotografía reciente, bigote homenaje a su padre, camisa de lino y frase lapidaria, el amor se cuida viviendo y dejando vivir. Los seguidores, millones escritos con todas sus letras, reaccionan con emoticonos de corazones y mensajes de apoyo. El imperio inmobiliario del cantante se extiende discretamente, un apartamento en Nueva York con vistas al río Hudson, un dúplex en Punta del Este, participación en hoteles boutique de Cancún y una villa minimalista en las afueras de Miami Beach cedida a Enrique para que componga. Sin embargo, la joya de la corona sigue siendo 4 lunas. La finca no está en venta, pero los agentes de Sotheby's visitan de vez en cuando con clientes dispuestos a desembolsar cifras obscenas. Julio los atiende con cortesía, ofrece vino de la bodega y termina la visita apuntando al horizonte. ¿Ve aquel trozo de costa? Allí escribí una canción que cambió mi vida. ¿Cómo pones precio a eso? Los compradores entienden la metáfora y se marchan. A primera vista, el puzzle parece completo, pero la demanda de paternidad de Javier Santos persiste como una pieza fuera de lugar. El abogado Fernando Osuna advierte, no puede haber justicia sin ciencia. Javier, hijo no reconocido, insiste en que el 99,9% de coincidencia genética no miente. Julio guarda silencio público, consulta con su equipo y prepara documentos. En la intimidad, reconoce que el asunto duele, que cada línea de ADN cuestiona la narrativa familiar. Pero también sabe que la vida, en su caos, entregará una resolución y él la afrontará con la misma entereza con que cantó aquella primera canción en Benidorm. En 4 lunas, una noche serena, el cantante sube a la azotea, observa la Vía Láctea y rasguea un acorde menor. Piensa en todo lo vivido, el portero que no pudo ser, el seductor que la prensa fabricó, el padre que intenta no fallar, el hombre que todavía escribe versos con tinta violeta. Se pregunta cuánto de esa historia mostrará la serie de Netflix y cuánto quedará solo en el murmullo de las cuerdas. La brisa trae olor a jazmín y Julio decide añadir una nota al cuaderno. La verdad no cabe en un solo episodio. Dobla la página, suspira y desciende la escalera dispuesto a madrugar. Mañana llega otro vuelo, otra entrevista, otro aplauso. Y mientras haya aplausos, las luces seguirán encendidas. El sol cae en 4 lunas como una moneda de oro viejo y todo se tiñe de naranja y púrpura.
Julio Iglesias camina despacio por el corredor de piedra, se detiene junto a la baranda y contempla las 50 hectáreas de viñedos que alguien plantó siguiendo la curvatura exacta del terreno. Huele a tierra húmeda, a jazmín, a verano que agoniza sin prisa. Saca del bolsillo su cuaderno Moleskine, aquel de tapas negras y bordes gastados, y escribe en letra grande: el final no existe, solo cambia la banda sonora. Desde la azotea se oyen risas. Las gemelas Victoria y Cristina improvisan una sesión de fotos con un antiguo flash portátil. Miguel discute con Rodrigo sobre inversiones en cripto, y Guillermo, batería imparable, aporrea las rodillas simulando redoble. Más allá, Enrique ensaya un puente melódico que podría ser éxito o naufragio. Aún no lo sabe, pero su padre sonríe porque reconoce el pulso de la inspiración. Por la tarde, el bufé de abogados llama desde Valencia. Hablan del caso de Javier Santos, del 99,9% de coincidencia genética, del juez que estudia reabrir un proceso eterno. Julio escucha en silencio, repite que hará lo correcto, cuelga y respira hondo. Piensa en su padre, en la bata blanca del viejo Iglesias Puga, en aquella frase que le decía cuando era niño: todo se arregla con tiempo y verdad. Cierra los ojos y pide al destino que la verdad, sea cual sea, llegue rápido y sin estridencias. Al fin y al cabo, su legado ya no depende de una demanda, ni siquiera de un apellido extra, depende de las canciones que siguen sonando en cada celebración, en cada nostalgia y en cada karaoke del mundo. De pronto vibra el móvil con pantalla infinita que Miranda le regaló por su último cumpleaños. El nombre que aparece es Bela Bajaria, la ejecutiva de Netflix que convenció a Julio de abrir las puertas de su vida. La mujer habla con tono entusiasmado. El primer montaje del docuserie está listo. Han colocado la escena de Benidorm justo antes del accidente para maximizar el impacto. Han conseguido imágenes rescatadas de un archivo de televisión española y, atención, ha licenciado por fin la toma inédita en la que Frank Sinatra le presenta en Las Vegas. Julio escucha los detalles, aprieta el ceño al oír la palabra impacto, al oír la palabra gancho, pero asiente. Quiere que la serie sea honesta, no morbo de kiosco. Al colgar, anota en su cuaderno: revisar secuencia accidente que no parezca carnicería. La noche avanza y la finca hierve de conversaciones. Chabeli muestra en la tablet las estadísticas de su podcast. Julio Jr. cuenta anécdotas de su gira por Sudamérica. Miranda reparte copas de verdejo y se asegura de que nadie se quede sin postre. A la medianoche, cuando la música baja de volumen, Julio golpea con suavidad su copa y reclama atención. Todos lo rodean en semicírculo, como si ese gesto fuera una coreografía pactada. El cantante se aclara la voz, esa voz que cambió de portería a escenario, y pronuncia un discurso tan sencillo que desarma. Familia, fans, prensa, médicos, gobiernos, amantes posibles o imposibles, todos han intentado escribir mi historia. Ahora la escribimos nosotros. El que quiera entenderme que escuche mis canciones, y el que quiera juzgarme que camine la autopista que yo caminé la noche que casi me quedo sin piernas. Se hace silencio absoluto, incluso los grillos parecen contener el chirrido. Acto seguido, saca la guitarra de abeto alemán, la misma que viaja con él desde Miami y que un luthier argentino afina cada 6 meses. Rasguea un acorde menor, le sigue un sol sostenido que suena a lamento y entra en la carretera. No hay micrófonos, no hay monitores, solo la voz rasgada proyectándose contra la fachada encalada. Cada hijo entona un coro improvisado. Miranda posa una mano en su hombro. Un empleado dominicano toca maracas con discreción. Cuando termina, el aplauso es íntimo pero retumba como si cupieran 20.000 gargantas. En ese instante, Julio confirma algo que intuía. El tiempo es un director implacable, pero la música pega carteles de eternidad en las paredes del recuerdo. Por eso decide subirse al estudio casero al día siguiente para grabar un último mensaje en vídeo, el vídeo que acabará incrustado en los créditos de la docuserie, y ahora, servirá como final de este mismo episodio. Se sienta frente a la cámara, ajusta la luz y habla sin guión. Agradece a quienes han estado, a quienes se fueron, a quienes dudaron. Confiesa que la espalda todavía le duele cuando llueve, que ciertos estribillos le parten el alma al reproducirlos en concierto, que le gustaría que alguien algún día lo recordara no por la cifra inflada de amantes, sino por la perseverancia de exprimir una guitarra barata hasta convertirla en orquesta de su propia vida. Cuando apaga la grabación, mira la lente apagada y musita: confesión terminada. Después, gira hacia nosotros, sabiendo que hay millones detrás de la pantalla, y lanza el desafío final. Ahora te toca a ti, dice con voz de locutor clásico. Cuéntame en los comentarios cuál es la canción que marcó tu historia, cuál fue la primera vez que me escuchaste, o cuál es el rumor que siempre quisiste que desmintiera. Leo todo, aunque no responda todo. Dame tu versión, porque las historias solo sobreviven cuando alguien las escucha y las repite. Se inclina levemente, como saluda a un torero, y remata. Y si quieres entrar en la próxima página de esta aventura, suscríbete, activa la campanita, comparte el vídeo y prepárate, porque la serie de Netflix está al caer y, créeme, traerá verdades que ni este guión ha podido contar. Cerramos con un traveling que recorre la finca desde el helipuerto hasta la piscina iluminada. La cámara se eleva, muestra las luces de Marbella temblando a lo lejos, enfoca el mar que ruge en la lejanía y finalmente se detiene la silueta de Julio que aún sostiene la guitarra.
Los créditos imaginarios empiezan a deslizarse, pero tu voz de locutor todavía tiene una última línea. La vida sigue igual, dice la canción. En realidad, cada nota la cambia para siempre. Nos vemos en el próximo bombazo, familia salseadora. Hasta entonces, mantente despierto, mantente curioso y, sobre todo, mantente soñando, porque las baladas todavía tienen la fuerza de mover el mundo.